No avisé que vendría. El fin de semana pasado, Amalia había mencionado que se sentía un poco mal y yo aún tenía un poco de sopa de calabaza en el congelador. Pensé que algo calentito le vendría bien. No era gran cosa, solo ese gesto de madre que ya no es tan necesaria, pero que sigue buscando formas de demostrar cariño. Hasta le puse un toque de canela, como a ella le gusta. Esa tarde el viento soplaba fuerte, con ese olor a lluvia que corta el aire en Querétaro. Estacioné en la calle y subí los escalones del porche, cuidando que no se derramara el termo mientras equilibraba el recipiente de sopa en la otra mano. El tapete de la entrada estaba chueco otra vez. Emiliano siempre lo enderezaba, pero esta semana estaba en un viaje de trabajo en Guanajuato. Me agaché para arreglarlo y me quedé helada. Ahí, junto a los zapatitos de ballet de Amalia, había un par de tenis de hombre gamuza café con la suela blanca un poco despegada en la punta. Sentí un nudo en el estómago. Santiago, mi hijo menor, siempre había preferido esos tenis, incluso cuando le decía que ya estaban para el arrastre. Ahora vivía en San Miguel de Allende, o eso decía. No había mencionado nada de venir. Y si estaba aquí, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué Emiliano no me dijo nada? Me enderecé un poco, tratando de encontrarle sentido. Tal vez pasó de sorpresa. Tal vez vino a recoger algo para Emiliano. Entonces escuché voces desde adentro, la de Amalia inconfundible. Baja firme con un dejo de risa. Y luego la voz de Santiago relajada, familiar, demasiado cómoda. Hablaba algo sobre los documentos y ella respondió: nunca se fija en los detalles. Emiliano firma todo lo que le pongo enfrente. Mis manos apretaron el termo con fuerza. La tapa se soltó por la presión y un chorro de caldo caliente me quemó la muñeca. Solté un jadeo bajito y retrocedí, dejando el recipiente en el barandal del porche. Adentro, sus risas volvieron a sonar. Adentro estaban haciendo planes. No toqué la puerta. Bajé los escalones con cuidado, paso a paso, como si el peso de lo que había oído pudiera hacerme tropezar. No regresé a casa. Todavía no. Necesitaba estar segura. Me quedé un buen rato en el coche con las llaves aún en el encendido. La lluvia había comenzado primero suave, luego más fuerte, golpeando el parabrisas con insistencia. La quemadura en mi muñeca apenas se sentía, pero no le presté atención. Mi cabeza hacía más ruido que la tormenta afuera. Santiago estaba en esa casa. Eso lo sabía. Y hablaban de Emiliano, de documentos, de firmas. Quería creer que había entendido mal, que había una explicación sencilla. Pero el tono de Amalia no me dejaba en paz. No era casual, era calculado. En lugar de ir a casa, manejé hasta el estacionamiento de un Oxxo, a unas calles de ahí. Me quedé ahí. Con los vidrios empañados, saqué el celular y abrí la app bancaria que Emiliano me había dado acceso cuando manejaba demasiadas cuentas en la temporada de impuestos. Se le olvidó quitarme el permiso. Me dije que solo miraba porque estaba preocupada, y ahí estaba una actividad reciente etiquetada como transferencia de propiedad Senderos, iniciada. El corazón se me fue al suelo. Senderos era la calle donde estaba la casa de Emiliano. Su casa. Una escritura en copropiedad. O eso pensaba yo. Revisé nuestro chat familiar. Hace 3 días, Amalia había enviado una foto de sus nuevas plantas de interior. Emiliano respondió con un pulgar arriba. Santiago mandó un sticker de una regadera. Todo tan normal, tan cotidiano. Me dio escalofríos. Creé una carpeta nueva en mi app de notas Senderos. Empecé a escribir fechas, horas, palabras que recordaba. Anoté los tenis cafés, la cámara del porche de Amalia, que antes me mandaba alertas de movimiento, pero ese día no. Abrí la app de Ring. La última grabación era de hace 5 días. Alguien la había desactivado. El patrón empezaba a formarse lento, pero claro. La presencia de Santiago.
El silencio de Amalia, la completa inconsciencia de Emiliano, y yo solo una madre con un celular viejo y un oído agudo juntando piezas que nadie pensó que notaría. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana, con las luces apagadas, esperando el amanecer. Para entonces ese ya había decidido que no le diría nada a Emiliano, no todavía. No hasta que tuviera algo que no pudiera negar. Es curioso cómo la traición afila la memoria. Esa noche me perdí en recuerdos como si hojeara un libro viejo en una biblioteca polvorienta. Pensé en Emiliano de niño callado y serio, siempre cuidadoso con sus palabras. Y en Santiago, tan brillante, tan extrovertido, con un encanto que escondía todo lo que no decía. Cuando su papá murió en aquel accidente de coche, me convertí en todo a la vez, proveedora maestra, enfermera árbitro. Rechacé una oferta para dar clases de literatura en la universidad. Pagaba bien, pero el horario chocaba con las tardes de los niños. Emiliano necesitaba supervisión, Santiago clases de piano, y la renta nunca se pagaba sola. Durante el día acomodaba libros en la biblioteca, por las noches limpiaba oficinas y rezaba para que los chicos no notaran lo cansada que estaba. Recordé el proyecto de ciencias de Emiliano, un modelo del río Bravo hecho con cartones reciclados. No pidió ayuda. Lo hizo solo y ganó el tercer lugar. Santiago lloró esa noche. Odiaba no ser el centro de atención. Pensé en cuando saqué dinero de mi fondo de retiro para mandar a Santiago a un campamento de música en San Luis Potosí. Nunca me dio las gracias, pero una vez compuso una canción para mí. Todavía tengo la grabación en algún lado. Ahora estaba de vuelta en este pueblo, sin siquiera un hola, y por lo que escuché en ese porche, estaba metido en algo que aún no podía nombrar, pero que sentía en los huesos estaba mal. Intentaba no sacar conclusiones rápidas, pero la mujer que equilibró 3 trabajos mientras enseñaba latín en la mesa de la cocina, esa mujer tenía instintos. Necesitaba algo concreto, una copia de ese formulario de propiedad, un audio, algo que resistiera las negaciones. Los tribunales no fallan por corazonadas, y un hijo enamorado de la mujer equivocada tampoco. Cuando abrí los ojos la mañana siguiente, ya sabía a quién necesitaba llamar. Hortensia Valdés no había tocado una firma en años, pero todavía tenía ojo para la verdad. Contacté a Hortensia al mediodía. Contestó al tercer timbre, con la voz tan clara como siempre. No habíamos hablado en más de un año, pero no preguntó por qué la llamé. Solo escuchó. Necesito unos ojos extra, le dije, en algo que podría estar falsificado o no. Hubo una pausa. Luego tráelo. Todavía guardo una lupa y un escáner en el cajón por si la jubilación se pone aburrida. Me tomó 1 hora llegar a su casita amarilla en las afueras del pueblo. Llevé un pan de plátano y una carpeta que imprimí en la biblioteca, copias del registro público de la escritura de la propiedad antes y después de la actualización reciente. El nombre de Emiliano seguía ahí, pero ahora era copropiedad con derechos de supervivencia, una frase que muchos pasan por alto. Yo no. Hortensia miró las firmas y frunció el ceño. No es la misma mano, dijo señalando. Mira el trazo del lazo. La presión aquí es inconsistente. Lo sabía en mi corazón, pero escucharlo de ella me apretó el pecho. Salí de ahí con una declaración firmada por ella y 3 escaneos de alta resolución. No era admisible en la corte, pero era un comienzo. Esa noche Emiliano llamó. «Oye, mamá», pregunta, rara. Amalia mencionó algo sobre refinanciar la casa, controlé mi respiración. «No, cariño». «¿Por qué hubo una llamada del banco esta mañana? Querían verificar una transferencia. Amalia dijo que ya lo arregló, pero no recuerdo haber firmado nada». Mantuve la voz firme. Tal vez solo necesitan aclarar algo. Los bancos se confunden. Sí, dijo, aunque no sonaba convencido.
Seguramente no es nada. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, con la carpeta de Hortensia abierta frente a mí. No se trataba solo de la propiedad. Era cuestión de control, la forma en que Amalia siempre lograba sonreír, mientras maniobraba como Santiago, se deslizaba en roles como si fueran disfraces. Pero ahora tenía algo que no podían esquivar. Solo necesitaba una pieza más, una verdad que no pudieran negar ni en la corte ni en la familia. Y sabía exactamente dónde encontrarla. Hacía años que no revisaba el pasado de Santiago, no desde que se mudó a San Miguel de Allende y dejó de contestar mis llamadas, a menos que necesitara algo. Pero ahora, con el análisis de Hortensia guardado en mi archivero, no podía ignorar la sensación de que esto no era solo cosa de Amalia. Santiago siempre supo cómo posicionarse justo fuera del desastre. Empecé con los registros judiciales públicos. Me costó un poco de trabajo, pero ahí estaba un caso civil presentado hace 6 años en Nuevo León. Demandante Isabela Montero. Demandado Santiago Cavazos. El resumen mencionaba activos malversados de un contrato de arrendamiento conjunto. Ella lo acusó de liquidar una propiedad compartida y transferir fondos sin consentimiento. El caso se desestimó tras un acuerdo mutuo. No necesitaba los detalles para ver el patrón. Imprimí todo y lo añadí a la carpeta Senderos. Si alguien pensó que esta madre no iba a escarbar hondo, olvidaron a la mujer que pasaba noches organizando archivos universitarios y días criando a 2 niños sola. Esa misma tarde pasé otra vez por la casa de Amalia. No me detuve. No necesitaba hacerlo. Desde el coche vi a Santiago salir por la puerta principal metiendo algo en el bolsillo de su chaqueta. Un sobre blanco. No miró a los lados, solo caminó rápido a su coche y se fue. Esa noche Emiliano me mandó una foto de un canasto de bienvenida que Amalia ayudó a Santiago a preparar para un amigo. Lo miré un buen rato, frutas, vino y un sobre manila grueso atado con un moño. Respondí simplemente, se ve muy considerado. Me contestó con un emoji de corazón. Me sentí enferma. Santiago tenía esa habilidad para hacerse indispensable, para convertir su encanto en ventaja. Ahora estaba ayudando a Amalia con su negocio de consultoría, el mismo negocio que ella mencionó justo antes de que el nombre de Emiliano cambiara discretamente en esa escritura. Todo encajaba demasiado fácil, demasiado limpio. Y Emiliano, mi dulce y capaz Emiliano, todavía pensaba que los estaba apoyando a ambos. Pero ahora yo sabía más. No solo estaban aprovechándose de su confianza, estaban preparándose para dejarlo sin nada. Y no iba a permitir que eso pasara sin pelear. Esa mañana preparé unos pastelitos de limón, los que le gustaban a Amalia, los que solía hacer en las fiestas cuando aún creía que construíamos una familia juntos. Vertí un jarabe de romero en un frasquito, lo até con un cordel y me dije que era solo una visita de vecina, nada más, nada sospechoso. La verdad, claro, estaba escondida en el forro de mi bolso un pequeño grabador de voz no más grande que un tubo de labial. Cuando Amalia abrió la puerta, se veía radiante. El cabello perfectamente peinado, los labios pintados con algo suave. No tenías por qué, dijo tomando el recipiente de pastelitos. Lo sé, sonreí. Pero hice de más y pensé en ti. Entonces lo vi. Santiago entró al pasillo con las mangas remangadas, sosteniendo una taza de café como si fuera su casa. El pecho se me apretó, pero mantuve la cara serena. Vaya sorpresa, dije. No sabía que estabas en el pueblo. Se rió rápido y fácil. Llegué hace unos días. Amalia y yo estamos trabajando en un proyecto nuevo para su consultoría. Nada emocionante, puro papeleo y planeación. Asentí como si lo tomara a la ligera. Aún así podrías haberle avisado a tu madre. Se encogió de hombros y Amalia interrumpió con una sonrisa. Ha estado enterrado en logística, ya sabes cómo es.
Pedí un vaso de agua. En la cocina, mientras Amalia salió a contestar una llamada y Santiago regresó a la sala, deslicé el grabador detrás del frasco de utensilios de cerámica. Encajó sin hacer ruido. No me quedé mucho, solo lo suficiente para charlar un poco, intercambiar sonrisas y dejar un rastro de calidez materna que no cuestionarían. 3 días después, regresé con otro pequeño detalle, un frasco de mermelada casera. Pedí recuperar el recipiente de los pastelitos que olvidé. Amalia me dejó entrar sin dudar. Fui directo a la cocina, tomé el recipiente y guardé el grabador en el bolsillo de mi chamarra en un movimiento suave. En casa esperé hasta el atardecer para darle play. Luego me senté sola y escuché. A la mañana siguiente llamé a Emiliano. No le conté todo por teléfono, solo le pedí que viniera a tomar un café. Dije que necesitaba su ayuda con algo. Sonaba distraído, pero aceptó. Cuando llegó se veía cansado. Había arrugas bajo sus ojos que no había visto antes y se frotaba la nuca como cuando enfrentaba exámenes difíciles. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde había dispuesto todo el informe de Hortensia, las copias escaneadas de las escrituras, la impresión del caso judicial en Nuevo León y el celular con la grabación lista. Le serví café y empujé la carpeta hacia él. «Necesito que leas esto», dije suavemente, «y luego te voy a poner algo». Hojeó los documentos despacio. Frunció el ceño al leer el análisis de la escritura, luego el caso civil. Cuando llegó a la impresión de la escritura actualizada, se quedó inmóvil. No recuerdo haber firmado esto», murmuró. «Nunca acepté una cláusula de supervivencia». Asentí en silencio. Luego le di play a la grabación. No era larga, pero no necesitaba hacerlo. En cuanto la voz de Santiago llenó el aire, el rostro de Emiliano se endureció. Para cuando Amalia rió y dijo esas últimas palabras, sus manos estaban apretadas en puños sobre la mesa. Cuando terminó, no dijo nada al principio. Solo miró al frente con los ojos fijos en un punto más allá de la ventana. Luego, con una voz que apenas reconocí, preguntó: «¿Crees que están enamorados?». Quise mentir, quise decir algo suave, pero no lo hice. «Creo que están enamorados de lo que piensan que pueden conseguir», asintió una vez. «Y casi lo logran». Sus hombros se hundieron. Por un buen rato ninguno habló. Luego, lentamente, alcanzó la carpeta de nuevo y comenzó a hojearla esta vez con más propósito. «Voy a necesitar copias de todo esto», dijo finalmente, «y creo que es hora de invitarlos a los dos a cenar». Me puse de pie serena y calma y me dirigí al mueble donde guardo los platos buenos. Lo planeamos para el viernes por la noche. Emiliano le dijo a Amalia que quería una cena tranquila, solo nosotros 4. Dijo que extrañaba cómo se sentían las cosas antes. Ella aceptó de inmediato, hasta ofreció traer el postre. Pasé el día preparando la comida: cordero, asado lento, papas gratinadas, los pastelitos de limón que tanto le gustaban. Puse la mesa con las servilletas de lino que Emiliano me regaló por mi cumpleaños hace 5 años. Él llegó primero antes que ella. No hablamos mucho mientras preparábamos. Trajo una carpeta dentro de su chamarra y yo puse mi celular configurado para grabar en el frutero de cerámica en el centro de la mesa. Se mezcló fácilmente entre las manzanas y peras pulidas. Amalia y Santiago llegaron puntuales, sonriendo, riendo demasiado alto. Ella traía perlas, él arrogancia. En cuanto entraron, sentí que comenzaba la actuación. La cena fue cálida, casi demasiado agradable. Las charlas llenaron el espacio donde esperaba la verdad. Emiliano jugó su papel a la perfección. Preguntó a Santiago por su trabajo de consultoría. Asintió pensativo cuando Amalia habló de clientes potenciales y retiros de networking. Yo rellené vasos, serví segundas porciones, sonreí cuando elogiaron la comida. Entonces, justo cuando Amalia alcanzó su copa de vino, Emiliano se puso de pie.
Hay algo que quiero que todos escuchemos, dijo. El cuarto se quedó en silencio. Sacó el celular y le dio play. La grabación llenó el espacio. La voz de Santiago, la risa de Amalia, las palabras que me habían mantenido despierta resonaron ahora en el comedor. Ella dejó caer el tenedor. Santiago se recostó lentamente con el rostro pálido. Emiliano no dijo nada al principio, solo los miró. Confié en los dos, dijo en voz baja, y trataron de quitarme todo. Amalia abrió los labios, lista para inventar algo, pero alcé la mano. Tenemos copias, testigos, una declaración notariada. Esto ya no es una conversación. Por primera vez esa noche no tuvieron nada que decir. Amalia se levantó de golpe. Santiago la siguió, sin disculpas, sin negaciones. Solo dos personas que se dieron cuenta de que el cuarto que intentaron robar ya no tenía lugar para ellos. Los acompañé a la puerta y la cerré con llave detrás de ellos. El silencio después de que se fueron no fue pesado, fue limpio. Sin tensión en el aire, sin palabras podridas entre las paredes. Solo el silencio de una casa finalmente libre de mentiras. Emiliano se quedó sentado a la mesa un buen rato, mirando su copa de vino intacta. Lo veía en sus hombros, el duelo comenzando a asentarse. No por Amalia, ni siquiera por Santiago, sino por el tiempo que pasó confiando en ellos. Finalmente, me miró con los ojos cansados, pero firmes. Pensé que estaba siendo cuidadoso, dijo. Leo cada contrato en el trabajo, cada uno. Pero en casa dejé que ella pusiera cosas frente a mí. Y Firm She Pay System firmé. No deberías haber tenido que revisar a las personas más cercanas a ti, le dije suavemente. Eso es lo que significa confiar. Asintió con la mandíbula apretada. Ella habría tomado todo. Y Santiago, no sé quién es él ahora. No respondí. Solo me acerqué a él, puse mi mano en su espalda como cuando era pequeño y estaba abrumado por el mundo. Nos quedamos así un rato, hasta que el reloj marcó más de las 9, y él se levantó para recoger los platos. Durante el fin de semana presentó los documentos para anular los cambios de la propiedad y comenzó el proceso de separación de finanzas. Hortensia lo ayudó a preparar declaraciones y coordinar con asistencia legal. Lo observé moverse con precisión tranquila, sin enojo, sin venganza, solo concentrado. Herido sí, pero no roto. Amalia nunca volvió por sus cosas. Un mensajero llegó 2 días después para recogerlas. Emiliano no dejó ninguna nota. Santiago envió un correo desde una dirección no listada. Dijo que lo sentía, que se había metido demasiado e hizo errores emocionales. Emiliano no respondió. Reenvió el mensaje a Hortensia y lo archivó sin decir palabra. El jueves Emiliano vino a mi casa con una caja de té y una sonrisa tranquila. Nos sentamos en el porche y él miró el viento mover los árboles. Me mudo de vuelta a la casa este fin de semana, dijo, y le dije que llevaría sopa. El aire estaba fresco esa noche de domingo mientras caminaba por el sendero hacia la casa de Emiliano, la antigua casa Senderos, cargando una olla de sopa de cebada con hongos envuelta en una sábana gruesa. Se sentía más ligera en mis manos que la última vez que estuve en ese porche. No había zapatos extra en la puerta, ni bienvenidas falsas, esperando adentro solo mi hijo de pie en la entrada, con las mangas remangadas, una sonrisa tenue pero genuina. «Llegaste temprano», dijo. «Quería verla», respondí. La casa se veía igual, pero algo había cambiado. No solo porque los cuadros de Amalia ya no estaban, o porque la sala ya no olía a su difusor de jazmín empalagoso. Estaba más tranquila, pero no vacía. Respiraba de nuevo, se sentía como Emiliano. Él había puesto la mesa antes de que llegara, 2 tazones disparejos, pero limpios, con rebanadas gruesas de pan de masa madre tostado a un lado. Sirvió agua en los vasos y dijo, «No se me antojó el vino». «Bien», dije sirviendo la sopa. Comimos en un silencio cómodo,
del tipo que toma años construir. En un momento preguntó: ¿crees que Santiago lo intentará de nuevo? De alguna otra forma. Hice una pausa con la cuchara a medio camino. Tal vez dije con sinceridad: ¿pero estarás listo? Asintió una vez. Eso fue todo. Después de la cena, nos sentamos en el sofá. Puso un disco algo suave, instrumental, del tipo que le gustaba a su padre. No hablamos mucho. No hacía falta. Cuando me levanté para irme, Emiliano me acompañó a la puerta y me besó en la mejilla. Gracias por la sopa, mamá. Gracias por abrir la puerta, dije en voz baja. Afuera el viento se había levantado de nuevo. Me ajusté el abrigo y caminé sin inmutarme. Las luces de su ventana permanecían encendidas mientras me alejaba, proyectando rayos largos y firmes sobre el césped. En casa puse la olla vacía en el fregadero, la enjuagué y la dejé secar. Luego encendí una vela en la encimera, me senté junto a ella y dejé que el silencio llenara la habitación como algo finalmente ganado.